Pasó, mi raza? ¿Cómo están? Aquí nos tocó ahora trabajar aquí en el Poder Judicial de la Federación en Tijuana. Aproveché ahorita que viene bien atrasada la audiencia para hablar de un tema bien importante que me han estado preguntando, y es precisamente cómo actuar y qué hacer ante el conocimiento o cuando te enteras que has sido acusado por un delito sexual. Es bien importante saber qué hacer. Lo primero que pasa cuando nos enteramos de que hemos sido acusados de abuso o hemos sido acusados de violación o cualquier otro delito es que inmediatamente perdemos nuestra tranquilidad. Inmediatamente pensamos que van a llegar los policías, inmediatamente buscamos a la víctima o a quien dice que tú eres su agresor para efectos de ver qué está pasando, para tratar de platicar con ella o con él y ver cómo se puede resolver. Este tipo de acciones en nada van a ayudar de primera mano a poder defenderte si esta persona ya presentó su denuncia ante el Ministerio Público. Y esto es por lo siguiente: cuando una persona presenta ante el Ministerio Público su denuncia por un delito sexual, regularmente estos delitos se persiguen de oficio. ¿Qué significa esto? Que se persiguen de oficio. Esto significa que el Ministerio Público va a investigar y no va a proceder el perdón. En algunos estados o en algunas ciudades como Ciudad de México sí es posible todavía presentar perdón por el delito de abuso sexual. Sin embargo, en la mayoría de los estados no existe el perdón por este tipo de delitos. Y en violación, olvídense; en pederastía, olvídense, no existe el perdón. Entonces, lo primero que tienen que saber es que ir con la víctima y tratar de hablar o arreglar no será la mejor estrategia que deban de utilizar. Entonces, vamos a hablar de manera jurídica cómo es que tienen ustedes que reaccionar, qué tienen que hacer y cómo es que se debe de lograr una mejor solución a tu caso y una evidente mejor defensa. Lo primerito que tienen que hacer es acudir a consulta con tu abogado. Eso es lo primero, porque tenemos que analizar de primera vista cuál es el estatus del procedimiento penal. Evidentemente se dan aquí dos supuestos. La primera es si tú ya fuiste molestado por parte de las autoridades, es decir, si ya te enviaron un citatorio, si ya te dijeron que comparezcas ante el fiscal a presentar tu declaración, o ya fueron los policías a tu casa a individualizarte, a tomarte fotos, a decirte dónde vives, dónde trabajas y qué haces de tu vida, ¿ok? Cuando esto ya pasó, tú ya tienes el derecho de defenderte. ¿Qué significa eso? Que ya tienes derecho a acceder a la carpeta de investigación y acceder a todos los registros para poder empezar a iniciar tu defensa. Si esto no ha sucedido, es decir, si tú te enteraste por parte de un tercero o por parte de la familia, te enteraste que fuiste denunciado por delito sexual, entonces el proceso va a ser distinto, porque aquí lo que nosotros vamos a tener que analizar como tus abogados es cómo va el estatus de tu proceso. Si estás tú en este caso, si te enteraste de que fuiste acusado por un delito sexual por parte de tu familiar, por parte de la mamá de la niña, por parte del papá de la niña, lo que tenemos que verificar es que el proceso de investigación se esté llevando conforme a las reglas del proceso. ¿Qué significa eso? Que el Ministerio Público cumpla con sus obligaciones de citarte en el domicilio que haya presentado la víctima, entre otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Es muy común también que se giren en muchas ocasiones órdenes de aprehensión ilegales a raíz de información errónea o de información que el Ministerio Público tiene en contra tuya, y posteriormente justifique frente al juez de que no te pudieron encontrar por las buenas, por tratar de explicarlo de manera más sencilla, y hayan tenido la necesidad de girarte una orden de arresto o una orden de aprehensión. Esto es muy común también, y para estos casos, cuando creamos que posiblemente el Ministerio Público o la víctima haya dado información errónea de tu domicilio, o que tú hayas cambiado de domicilio, y los familiares de la víctima no tengan conocimiento de esto, puede ser indicio o puede ser motivo para que te giren una orden de aprehensión pensando que estás inlocalizable o de que te pretende sustraer de las citaciones, de la acción de la justicia. Esto no es del todo legal, pero sí pasa
pasa en la práctica. Entonces este video es para decirte cómo actuar conforme a lo que pasa en la realidad. Tú quieres saber qué es lo que pasa en la realidad y yo es lo que te estoy comentando. Entonces, número 1, si no te han citado, si no te han ido los policías a buscar por algún tipo de delito sexual, si ve con un abogado, trata de tramitar un amparo contra la orden de aprehensión y trata de pues verificar qué está pasando con tu proceso, si es posible y si es jurídicamente procedente poder hacer estas acciones, presentar este amparo y hacer una investigación para ver qué está pasando con tu caso. Y número 2, si ya te notificaron un citatorio ante el Ministerio Público o ante el juez, o los policías ya te individualizaron en tu casa, te tomaron fotos, etcétera, ya tienes derecho a defenderte y hay que ir con un abogado para que vaya a recoger la carpeta de investigación, el expediente, y analice tu caso y analice cómo va a defenderte. Entonces eso es lo primero que hay que hacer y cómo reaccionar ante esta situación, es decir, al enterarte que estás acusado por delito sexual. Esta es la número 1, la primera parte de los consejos que te estoy comentando. Bien, ahora vamos con la número 2, la segunda parte. Después, que sigue, licenciado, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya son estrategias de defensa la siguiente parte que va a realizar tu abogado, pero en la mayoría de los casos recordemos que en los delitos sexuales la declaración de la víctima tiene mucha potencia para construir el caso, pero también mucha potencia para destruir el caso si lo que dice parece ser falso, o si lo que dice no está sustentado con otros medios de prueba, o parece ser una declaración inconsistente. Licenciado, ¿Qué tal? ¿cómo está? Haciendo un video aquí. Excelente, gusto verlo. Dale, igualmente. Órale. Sí. Entonces, esta es la situación. Bien. Si es que me saludó aquí un abogado, así que me perdí un poco. Si estamos ante esta situación, lo que hay que hacer necesariamente es analizar estas declaraciones para tratar de contrarrestarlas, para ver si tienen sustento, o ver si tenemos prueba para acreditar que lo que está diciendo la víctima no es correcto. Obviamente tú sabrás en tu fuero interno si la acusación es correcta, si la acusación es cierta. Sin embargo, en los casos en los que la acusación no sea verdadera, pues va a ser muy estratégico que trates de buscar prueba, que trate de ponerte en otro lugar. Si tú estuviste en otro lugar el día de los hechos al cual la víctima acusa, pues también es importante tratar de aportar prueba. Y aportar prueba es muy importante que sepas que no es solamente que tú vayas y declares lo contrario. Esa no es una estrategia de defensa. Hemos pensado muchas veces que el ir a decir yo no fui, está mintiendo, es una estrategia de defensa. Pero en el proceso penal no vamos a poder llegar muy lejos si solamente tenemos una declaración encontrada, o una declaración contraria a lo que dice la víctima. No vamos a llegar a ningún lado, no vamos a conseguir ya sea un ejercicio de la acción penal o una sentencia absolutoria. Lo único que vamos a conseguir es que el proceso siga y que pues no se resuelva tu problema. Entonces no es por ahí pensar en ir a decir que no lo hiciste, o inclusive ir a pensar que el que nada debe nada teme. Yo me presento, yo hago lo que yo voy y digo la verdad porque no tengo nada que temer. Es una estrategia errónea y es una estrategia poco práctica, porque la verdad es que el tribunal no te va a premiar por decir eso frente a ellos, o decir que nada debes y nada temes. Entonces hay que buscar prueba para ello, para poder tratar de desestimar esta acusación. Entonces ahí es donde radica la fuerza de la estrategia dentro de las acusaciones de índole sexual. Recuerda que revictimizar a la menor, revictimizar a cualquier persona que dice ser víctima de delito sexual es una idea pésima. ¿La revictimización qué es? La revictimización es pretender solamente enfocarte en justificar que ella está mintiendo. Eso ya está resuelto por la corte, resuelto por los tribunales, por el ámbito jurídico, y no es estratégico. Inclusive existen protecciones para las víctimas del delito, ya que son pues grupos vulnerables, más si son mujeres, más si son niñas. Se tratan de grupos vulnerables en donde el Estado tiene que protegerlas. Entonces no te enfoques en tratar de revictimizarla,
tratando de decir que es una mentirosa, tratando de decir que no es cierto lo que dice, porque eso no nos va a llevar a buen puerto. Hay que ser estratégico, hay que ser inteligente y hay que tratar de encontrar las inconsistencias de la acusación. Siempre en estos casos la fecha de los hechos a veces parece ser que o no es la correcta o de que está construida o trabajada por medio de trabajos periciales, o cuando se trata de personas pues que no recuerdan la fecha exacta, pueden estar, esa fecha puede estar de una u otra manera errónea. Entonces, por ley, esta información beneficiaría a la defensa porque al momento de que que se buscan acusar a una persona y procesarla, tiene que quedar muy claro el hecho por el cual está siendo acusado, y dentro del hecho se encuentra la fecha. Entonces, siempre trata de buscar también si la fecha por la cual está siendo acusado es correcta. Y esto no lo digo solamente como una estrategia para conseguir impunidad, sino que inclusive las víctimas en muchas de las ocasiones no han alcanzado justicia porque el Ministerio Público no puede acreditar cuándo pasaron los hechos, y eso le genera también inseguridad jurídica a la víctima, porque eso hace que el juez tenga que no abrir un proceso, que se llama no vincular a un proceso, y eso genera también impunidad para la víctima. Entonces también trata de verificar si el hecho y si la fecha son correctas, y si hay cómo acreditar que la fecha en donde dicen que pasó el delito sexual pues es esa fecha, o si en esa fecha tú te encontrabas haciendo otra cosa y lo puedes acreditar. Si es así, eso te va a ayudar para poder trabajar una defensa técnica. En fin, estas son los consejos y los puntos que les puedo recomendar en caso de ser acusados por delito sexual, y cómo actuar, los primeros pasos que seguir. Recuerden, damos nosotros consultoría legal en cualquier parte de la República Mexicana. Aquí les dejamos abajo en la descripción toda la información si deciden contactarnos, si tienen alguna duda sobre alguna temática de la que acabamos de hablar, y con todo gusto los atendemos. Les agradezco mucho su tiempo. Yo soy Liceo Germán Terríquez de Justicia Transparente. Gracias.